Hace casi 100 años atrás, en una obra editada en 1923, bajo el título de Relaciones del Código Civil con el Derecho Administrativo, Rafael Bielsa decía que el derecho administrativo existe como disciplina científica autónoma, como rama del derecho público con normas de un contenido distinto del derecho civil, lo que no significaba por sí solo que ocasionalmente no tuviera que apoyarse en algún principio fundamental del entonces Código Civil o en algún postulado esencial del derecho privado, en tanto encerraban principios de eterna justicia. Tal es el caso en materia de derecho de propiedad, su eventual afectación o turbación por razones de interés público, con fuente común en el artículo 17 de la Constitución Nacional y reconocida por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en su artículo 17, establece que toda persona tiene el derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. La Convención Americana de Derechos Humanos hace lo propio en el artículo 21 al disponer que toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al del interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. En la base de la expropiación, como en cualquier afectación del derecho de propiedad, encontramos siempre una tensión y conflicto que se resuelve según la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la preeminencia del interés público y por el irremediable sacrificio del interés particular. Los caracteres generales del derecho de propiedad en el actual Código Civil y Comercial están definidos en sus artículos 750, 1900 a 1943, entre otros, al establecer que, en principio, es absoluto, perfecto, exclusivo y perpetuo. Tales caracteres, sin embargo, pueden afectarse, y esas limitaciones fueron usualmente clasificadas, a partir del artículo 2611 del derogado Código Civil de 1869, en el actual artículo 1970 del Código Civil y Comercial. En dos grandes grupos podemos clasificarlas: en las limitaciones impuestas por la ley teniendo en cuenta inmediatamente el interés privado de los demás particulares propietarios de inmuebles, y en las limitaciones impuestas por el orden jurídico en atención al interés público de la colectividad. Estas limitaciones se rigen por el derecho administrativo y se denominan limitaciones administrativas a la propiedad privada. Pueden ser establecidas no solo por la nación, sino también por las provincias e incluso por entidades autárquicas. Las principales limitaciones administrativas a la propiedad privada que podemos enunciar son las meras restricciones, la servidumbre, la ocupación temporánea, la expropiación. En el presente solo incluiremos a la ocupación temporánea y la expropiación, agregando a ellas una nominada atípica que es la intervención. Un tema relevante en materia de expropiación y de afectación de derechos privados o derechos de propiedad es la calificación de la utilidad pública como concepto jurídico indeterminado. Desde antiguo, González Calderón ha señalado que no es posible establecer un principio o una regla general para definir el concepto de utilidad pública, porque no es dado prever las infinitas aplicaciones que puede tener, así como es imposible señalar el poder del Congreso para calificarla a otros límites que los prescriptos claramente en el artículo 17 de la Constitución. Es facultad de los jueces el examen de la causa de utilidad pública invocada por el legislador, pero solo en supuestos de gravedad o arbitrariedad extremas. Conforme al artículo 17 de la Constitución Nacional, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La declaración de utilidad pública inicia así el proceso expropiatorio, siendo la causa jurídica que lo hace admisible al definir los bienes o derechos que se pretenden expropiar para satisfacer el interés público involucrado. Cuanto a la ocupación temporánea, la doctrina y la jurisprudencia la han considerado tanto en su faz anormal como anormal, como un instrumento técnica de intervención estatal, en cuyo mérito la administración pública se posesiona materialmente y en forma transitoria de un bien o cosa ajena para satisfacer un requerimiento de utilidad pública. El Instituto de la Ocupación Temporánea, incluido en el régimen del Decreto Ley 1499/77, no resulta ajeno o extraño a nuestro derecho de fondo común, como lo es el Código Civil de 1869 vigente hasta agosto de 2015. La doctrina nacional ha señalado respecto a este régimen legal que a partir de su causa, la utilidad pública, el artículo 58 del Decreto Ley 21.499/77 califica los diversos tipos de necesidades que tiende a satisfacer la ocupación temporánea. Ella puede ser anormal, urgente, imperiosa o súbita, o bien normal, no inminente. Cada una de las formas de ocupación temporánea va a responder así a la respectiva necesidad normal en el primer supuesto, normal en el restante. En tanto, técnica de intervención estatal establece o genera un derecho real de uso sobre un bien ocupado, regido, claro está, por el derecho público administrativo en la especie, que no genera, desde el punto de vista legal, la desposesión del bien. Se trata de un derecho real administrativo
que le confiere la tenencia del bien hasta el momento en que subsista la causa de utilidad pública, que justificó su ocupación, sea esta calificada como normal o anormal. La constitucionalidad de la ocupación temporánea se vincula con el instituto del expropiatorio, dado que se trata de instituciones correlativas, en gran parte conexas y afines entre sí. La expropiación procede cuando para satisfacer una exigencia de utilidad pública se requiere la ocupación permanente o sine die de un bien. En cambio, la ocupación temporánea únicamente procede cuando la ocupación de un bien, por razón de utilidad pública, es solo transitoria. Tesis compartida esta por la doctrina especializada. La Corte Suprema ha sostenido también que la calificación de la ocupación temporánea se trata de una atribución coactiva del Estado, del uso de bienes de propiedad privada por causa de necesidad normal, urgente, imperiosa o súbita o provocada por una necesidad normal no inminente. Los institutos de la expropiación y de la ocupación temporánea se pueden disponer de forma conjunta porque la utilidad pública en uno y en otro caso responden a motivaciones completamente distintas. En el primer caso permanente y en el segundo la necesidad aparece de forma súbita e imprevista. La utilidad pública es siempre la misma. La diferencia entre estas instituciones radica en los efectos respecto a la transferencia del dominio y al tiempo o lapso de ocupación, lo que habilita la utilización sucesiva o simultánea de la ocupación temporánea normal y la expropiación. En cuanto al régimen expropiatorio regulado por el Decreto Ley 21.499/77, bajo el ordenamiento jurídico argentino podemos decir que la expropiación es una institución jurídica regulada íntegramente por normas de derecho público. No se trata de un régimen legal que tiene por única finalidad el resguardo de la propiedad privada, sino fundamentalmente la de establecer las condiciones en que dicha propiedad privada puede ser puesta en servicio de una necesidad pública. En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha sostenido que la expropiación por causa de utilidad pública legalmente declarada origina una relación jurídica de derecho público, sometida a los principios propios de este, y que es regla constitucional que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se haya subordinada al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio, con arreglo a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Nacional. La expropiación es así un acto unilateral de imperio de la autoridad expropiante, por el cual ésta adquiere la propiedad del bien declarado de utilidad pública, sin el concurso de la voluntad del expropiado, que se erige no ya en un derecho, sino en el ejercicio de una potestad que desde ya resulte irrenunciable para el Estado. Aparecen así diversas figuras en cuanto a las afectaciones generadas por el propio régimen expropiatorio. Meras restricciones a la propiedad que generan en determinados casos el derecho a que el propietario inicie una expropiación irregular, la desapropiación del bien declarado de utilidad pública pero aún sin pago completo de la indemnización, la ocupación temporánea normal y anormal. En el régimen expropiatorio, la indemnización debida al particular expropiado es previa respecto a la transferencia de la propiedad declarada de utilidad pública. Ello ha sido claramente establecido por la Corte Suprema al tratar, por ejemplo, la constitucionalidad de la anterior Ley de Expropiaciones Nacional, la Ley 13.264, en cuanto establecía la Ley 13.264 la posibilidad de la transferencia del bien sujeto a expropiación luego de concretada la posesión anticipada del mismo. El requerimiento constitucional de la indemnización previa no constituye un obstáculo a la posible utilización o afectación del bien a los fines públicos declarados por el Estado, bajo la forma, por ejemplo, de la ocupación temporánea. La indemnización correspondiente al acto expropiatorio no es una reparación del derecho civil inspirada en el principio de la incolumnidad del patrimonio, sino una manera de hacer valer la garantía de igualdad a la carga pública constituida por la expropiación. Puede distinguirse así el proceso expropiatorio del procedimiento expropiatorio, entendiendo que el primero de ellos comprende la calificación legislativa de utilidad pública, la determinación administrativa de los bienes a expropiar si se tratara de una declaración genérica de utilidad pública y los supuestos que constituyen el procedimiento propiamente dicho, esto es, el avenimiento o cesión amistosa por una parte y por la otra el eventual juicio de expropiación propiamente dicho. Ahora bien, corresponde ahora referirnos al instituto de la intervención como ejercicio de una potestad legislativa. La intervención del Poder Ejecutivo Nacional sobre una sociedad anónima de ninguna manera puede ser entendida como una intervención en los términos de la Ley General de Sociedades número 19.550, ni por tanto alcanzada por el concreto social o estatuto particular de la sociedad que se trate. La intervención no implica en sí mismo, en modo alguno, una intervención del Poder Ejecutivo en las atribuciones asignadas constitucionalmente al Poder Judicial, cuyo ejercicio está vedado por el artículo 109 de la Constitución Nacional. Cabe recordar que el artículo 1970 del Código Civil y Comercial dispone que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El Estado,
al tiempo de afectar la propiedad privada, debe actuar con la finalidad de salvaguardar el interés público comprometido y en ejercicio de las atribuciones conferidas por normativa vigente. Es en este marco del plano teórico, como paso previo al inicio de un procedimiento expropiatorio que exige por mandato constitucional la sanción de una ley, podría asumir el control de una empresa a través del Instituto de la Ocupación Temporánea Normal, previsto en los artículos 57 y 59 del Decreto Ley 21.499/77, que regula, por caso, el orden federal, el Instituto Expropiatorio. En efecto, la eventual intervención de sociedades comerciales y otros entes privados ha tenido lugar a lo largo de la historia en el último siglo. En 1970 se lo hizo a la empresa o la compañía azucarera tucumana a través del decreto ley 18.687/70. En 1980 lo fue respecto al Grupo Greco a través del decreto ley 22.334/80, y en el 2012 a YPF, Sociedad Anónima de YPF Gas, y más recientemente en el caso Vicentino. También ha sido un recurso frecuente frente a prestadores de servicios públicos cuyo objeto atiende en forma directa e inmediata a la satisfacción de un interés público. La intervención y la correlativa asunción o desplazamiento del directorio, presidencia o gerencia de una sociedad comercial, cualquiera sea el tipo societario, puede ser conceptualizado como un instrumento idóneo y razonable con la finalidad de preservación de los activos del ente intervenido y de garantía para la continuidad de la gestión y en especial la eficacia de una futura expropiación y el cumplimiento de sus fines públicos. De ese modo, al no existir desapoderamiento ni cambio de titularidad, la intervención no afecta ni debería afectar, por ejemplo, otros procesos judiciales en curso, como lo podrían ser los de carácter diferencial regulados por la Ley 24.522. Por último, corresponde por lo menos hacer alguna mención sobre la validez del DNU en tanto medida que afecta el ejercicio y no la titularidad del derecho de propiedad. La validez de los decretos de necesidad de urgencia, según el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y la Ley 26.122, está determinada por una serie de requerimientos o requisitos. Por un lado, de fondo, tiene que ver con la existencia de un estado de necesidad de urgencia e imposibilidad de seguir los trámites ordinarios del Congreso. Por otro lado, de forma, tiene que ver o que tiene que estar refrendado el decreto de necesidad de urgencia por el jefe de gabinete y en acuerdo general de ministros. En otro orden, en cuanto a la materia, los DNU no pueden regular cuestiones referidas a materia penal, tributaria, electoral ni del régimen de los partidos políticos. En otro orden, en cuanto al procedimiento, el DNU tiene que ser elevado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso por parte del jefe de gabinete de ministros y su posterior remisión al plenario de ambas cámaras por aquella. En cuanto a los plazos o los requisitos o requerimientos de orden temporal, el jefe de gabinete tiene un plazo de 10 días para elevar el decreto de necesidad de urgencia a la Comisión Bicameral Permanente mencionada, y al mismo plazo tiene la comisión para emitir el dictamen al plenario de cada una de las cámaras. Por último, en cuanto a la confirmación del decreto de necesidad de urgencia, el tratamiento tiene que ser expreso por cada una de las cámaras en cuanto al rechazo o la validez, el rechazo o la validez del decreto de necesidad de urgencia que se trata. Un decreto de necesidad de urgencia, cabe aclarar, no es una ley en sentido formal, pues no emana del Congreso de la Nación, sí en cuanto a términos materiales, en el alcance y en cuanto no se encuentre vedado en las materias que mencionamos antes. A modo de cierre de colofón, esperamos haber contribuido de esta manera, con esta exposición, a un aporte sincero y comprometido para el análisis y comprensión de un fenómeno jurídico complejo, como lo es el de la afectación del derecho de propiedad privada en beneficio del interés público y social, en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el marco de un Estado constitucional y convencional de derecho. Finalmente, parafraseando a Rafael Bielsa, una vez más, ante la imposibilidad de que el Estado y los particulares puedan por sí solos resolver una cuestión donde los intereses distintos son evidentes, la conciliación de tales intereses se resuelve en una protección enérgica del administrado ocurriendo directamente a los tribunales ordinarios o federales, en tanto siempre se plantea, frente a una lesión de derechos, una cuestión constitucional de principios. Muchas gracias.